segundo problema que estudiaremos discute sobre el origen del conocimiento. ¿Lo que conocemos proviene de las experiencias que vivimos? ¿O es nuestra razón la responsable del conocimiento? Al intentar responder la interrogante sobre el origen del conocimiento, encontraremos 4 posiciones filosóficas. La primera posición es el racionalismo y plantea que la fuente principal del conocimiento se encuentra en la razón humana. Esto quiere decir que podemos realizar afirmaciones sobre la realidad sin necesidad de recurrir a la experiencia ni a los sentidos. Para ello, tales afirmaciones deben ser lógicamente correctas y universalmente válidas. Recordemos que la lógica es la disciplina que estudia la estructura de los razonamientos válidos. Ahora, ¿cómo formulamos razonamientos lógicos y universalmente válidos? Imaginemos que tenemos una pizza y la dividimos en 4 porciones. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que cada porción será más pequeña que la pizza entera. Podríamos hacer esto con miles de pizzas en todo el mundo, dividirla en cualquier número de porciones y nuestra afirmación siempre será correcta. De aquí podemos concluir el siguiente razonamiento válido y de carácter universal. La totalidad es mayor que la parte. Supongamos otro caso. Ana, Fernando y José son amigos. Fernando es mayor que José y Ana es mayor que Fernando. Basándonos en estas premisas, podemos concluir sin la más mínima posibilidad de error que Ana es mayor que José. En este razonamiento específico observamos la propiedad de transitividad. Si Fernando es mayor que José y Ana es mayor que Fernando, necesariamente Ana debe ser mayor que José. Los razonamientos que hemos visto no requieren recurrir a la experiencia y son estrictamente lógicos, universalmente válidos y su certeza es completa. No es necesario comprobarlos en cada caso, siempre serán 100% verdaderos. Según el racionalismo, los sentidos nos engañan y nunca pueden conducirnos a un saber verdadero. Platón, uno de los filósofos racionalistas más destacados, llegaba al punto de considerar la existencia de 2 mundos, uno sensible e imperfecto por naturaleza, al que percibimos mediante nuestros sentidos, y uno suprasensible, al que accedemos mediante el pensamiento, y donde se encuentran las ideas originales y perfectas de todo cuanto existe. El conocimiento verdadero solo puede hallarse en el mundo suprasensible. Solo nuestro pensamiento, o vale decir, la razón, puede conducirnos a la verdad. En el racionalismo, el conocimiento se obtiene partiendo de unas premisas que actúan como principios supremos y sobre los cuales se establecen conclusiones ciertas. Esto se conoce como razonamiento deductivo y es el fundamento de la lógica y la matemática, que no necesitan de la experiencia para establecer sus postulados. No es casualidad que la inmensa mayoría de los filósofos racionalistas provengan de la matemática. La segunda posición filosófica es el empirismo. Este sostiene que la única fuente de conocimiento proviene de la experiencia. John Locke, uno de los más grandes filósofos empiristas, nos explica la tesis central del empirismo con estas palabras. Según el empirismo, la experiencia escribe sobre el papel en blanco del espíritu humano en 2 etapas. La primera se denomina sensación y se produce cuando nuestros sentidos captan datos del objeto, como dimensiones, forma, color, textura, etc. La segunda etapa, denominada reflexión, consiste en unir los diferentes datos aportados por la sensación para construir la imagen definitiva del objeto. Como vemos, incluso la reflexión en el empirismo depende completamente de la experiencia. Esto significa que todas nuestras impresiones, ideas, valores y preferencias provienen de la experiencia y los sentidos. A diferencia del racionalismo, fundamentado en la lógica y que considera principios supremos para derivar conclusiones 100% verdaderas sobre la realidad, el empirismo parte de la experiencia individual para obtener el conocimiento. La experiencia individual de un hecho pudiera no ser significativa, pero la reunión de muchas experiencias sobre el mismo hecho sí puede llevarnos a generalizar sus características. Por ejemplo, luego de muchísimas experiencias observando el agua, podemos concluir que
el agua hierve a una temperatura aproximada de 100 grados Celsius. O, después de numerosas experiencias trabajando con el cobre, concluimos que una pieza de cobre se dilata por la acción del calor. Cada experiencia con el agua o el cobre representa un caso particular, y de estos casos particulares se deriva un principio general. Esto se conoce como razonamiento inductivo. Ahora, ¿podemos afirmar sin temor a equivocarnos que en todas las ocasiones este principio se cumplirá? La respuesta es no, pues no podemos estar absolutamente seguros de que en algún momento no encontraremos alguna pieza de cobre que no se dilate con el calor. No se alcanza una validez universal como en el racionalismo. Entonces, ya no hablamos de certeza, sino de probabilidad. Esta última idea la trabajaremos más adelante cuando estudiemos el método científico. Los filósofos empiristas provienen principalmente de las ciencias naturales, donde la observación y la experimentación son determinantes para comprender el objeto. Racionalismo y empirismo son posiciones esencialmente antagónicas, y en estos casos suelen surgir intentos de mediación. Uno de ellos es el intelectualismo. Esta posición plantea que tanto la experiencia como la razón participan en la generación del conocimiento. Observamos esta posición en Aristóteles, que sintetizó su pasión por la naturaleza con las enseñanzas racionalistas de su maestro Platón, en una visión dualista del conocimiento. En el video de Conocimiento Filosófico puedes aprender más de las propuestas de Platón y Aristóteles. La tesis del intelectualismo se resume así: nada hay en el entendimiento que antes no haya estado en los sentidos. ¿Qué quiere decir esta frase? Que la razón necesita de los sentidos, o sea, de la experiencia, para producir conocimiento. Si no hay una experiencia previa, la razón no tiene nada que hacer. Entonces, la experiencia ejerce un rol protagónico en el intelectualismo. Una forma de comprender esto es imaginando que entras a una habitación muy oscura. Tus ojos captan formas débiles y borrosas de los objetos de la habitación. Tus manos perciben texturas y dimensiones. Podrías tener una idea vaga de lo que hay en la habitación. Eso es lo que plantea el intelectualismo. Nuestra experiencia nos proporciona una imagen del objeto, pero esta es indefinida, oscura y borrosa. ¿Qué sucede al encender la luz? Logras apreciar con detalle todos los objetos de la habitación, en forma, dimensión y textura. Entonces, la razón, es decir, nuestro entendimiento, ilumina y define la imagen del objeto, revelando así su esencia. De esta manera, la razón completa el proceso del conocimiento. La última posición filosófica que estudiaremos se denomina apriorismo y también representa un intento de mediación entre las dos principales corrientes de racionalismo y empirismo. Por lo tanto, razón y experiencia intervienen en la generación del conocimiento. Sin embargo, y en esto se acerca más al racionalismo, el apriorismo sostiene que el conocimiento inicia con nuestra razón, sin necesidad de recurrir a ninguna experiencia. De hecho, en el lenguaje cotidiano, el término a priori significa con anterioridad a una circunstancia, algo que precede a un determinado hecho. Por ejemplo, no podemos emitir juicios a priori sin haber escuchado primero todas las opiniones. Ahora, en nuestro contexto filosófico, a priori se refiere específicamente al conocimiento alcanzado mediante la razón sin que se requiera recurrir a la experiencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el racionalismo? Bueno, este conocimiento a priori se encuentra incompleto. Se trata de un conocimiento parcial de la realidad. Para completarlo, se necesita de la experiencia. Podemos verlo así. Imaginemos que tenemos una botella vacía. Esta botella tiene una forma y tamaño específico y representa el conocimiento a priori, provisto por nuestra razón. Ahora, supongamos que comenzamos progresivamente a verter líquido en el interior de la botella. Este líquido representa la experiencia. ¿Qué va sucediendo? El volumen de líquido aumenta, pero siempre se ajusta a la forma y tamaño de la botella. De la misma manera actúa la experiencia de acuerdo al apriorismo. La razón aporta la forma del conocimiento, la estructura, mientras que la experiencia contribuye con el contenido, la sustancia que ocupará la estructura y se adaptará a ella. Como podemos ver, en el apriorismo,
la razón ejerce el rol protagónico. Vale aclarar que existen muchos matices dentro del racionalismo y el empirismo, que abarcan desde visiones moderadas hasta las más extremas. El debate sobre el origen del conocimiento y sus dos posiciones fundamentales continúa siendo un tema muy relevante, no solamente en filosofía, sino en la ciencia. De hecho, su contribución al surgimiento de la ciencia es tan importante que la exploraremos más adelante en próximas clases.